¿Qué tal? Vamos a iniciar este supercurso de historia universal, pues a la vieja usanza, que es enfocada en Europa. Y bueno, ya antes de iniciar este video que sirve y va a servirle para toda la pandilla que quiere ingresar a la universidad, ya sea a través de los exámenes de ingreso a la universidad pública, sea la UNAM, sea la UAM, sea el POLI, sean los distintos exámenes. Pues bueno, vamos a dividirlo por capítulos y este es el primer capítulo, que es sobre la definición y la utilidad de la historia. Vamos a ponerla con H minúscula porque la historia pues es difícil de pensar. Primero pues tenemos que tener claro que la historia pues se divide como pues en concepto como dos formas, que sería el fenómeno y como disciplina. A esto es a lo que me refiero con lo de la historia con H mayúscula y H minúscula. Y pues bueno, como fenómeno pues podemos pensar lo que es todo el proceso de la humanidad. Digamos que desde que tenemos uso de razón y se empezó a escribir lo que estaba sucediendo en el alrededor de la gente y pues el devenir de esa historia, ¿no? Pues cómo las personas han intervenido la geografía, el tiempo y espacio, los desarrollos que se han dado, pueden ser técnicos, pueden ser de edificios, pueden ser de ciencias, los saberes, todos esa información pues vamos a conocerla como el fenómeno de la historia. Y entonces en el siguiente caso pues como la disciplina, que básicamente pues es la forma en cómo se estudia ese proceso, ese fenómeno del paso de la humanidad, pues dividiéndola en periodos y en tiempos, ¿no? Tratando de organizarla y sistematizarla para poder explicarla. Pues explicarla en realidad pues para contarla, ¿no? Para transmitir esa memoria y poder comprender qué es lo que está pasando a razón de qué es lo que pasó. No nada más para eso sirve la historia, ¿no? Pero pues tratando de reducirlo un poco. Además, pues tenemos que dividir de dónde se obtienen las fuentes de la historia, y esto es de dos formas. Las fuentes de la historia tienen una manera indirecta y otra manera directa de recibir la información. Las fuentes directas es lo que está a primera mano, ¿no? Lo que hay un acontecimiento que no ha sido interpretado por alguien más, es decir, no llega su amigo Carl a decirles algo que pasó cuando él no estuvo en esa situación, sino que yo les contaría como fuente directa de la historia, yo les contaría lo que viví en el momento que sucedió. Esa sería una fuente directa de la historia. Y las fuentes indirectas pues sería en el caso yo contándoles lo que pasó en una situación donde yo no estuve. ¿Cómo se dice? Eso llevándolo como a una situación, por ejemplo, de historia del presente. Pero pues bueno, hay otros investigadores que consideran, por ejemplo, a las fuentes directas, tales como crónicas, pues las tradiciones, los mitos, las leyendas, los testimonios orales. Y pues las fuentes indirectas son los objetos que no pueden decir cosas como tal, pero que sí tienen una carga histórica. Puede ser, por ejemplo, restos materiales, puede ser un edificio, objetos que se quedan a interpretación. Las fuentes tradicionales de la historia se clasifican de tres maneras, ya sea la fuente escrita, son las que tienen algo escrito, valga la redundancia, puede ser sobre piedra, puede ser sobre pergaminos, puede ser sobre papel amate, puede ser sobre lo que ustedes quieran, documentales, lo que ustedes quieran siempre y cuando esté pues escrito o impreso. Y luego tenemos la siguiente, que serían las fuentes materiales, esa sería la segunda, que están representadas pues en restos materiales, que serían pues restos humanos, utensilios, armas, muebles, edificios, vestimenta, fósiles, pinturas, lo que ustedes consideren que pudiera ser una cosa que tuvo un impacto en la historia y que se pueda analizar. Y la tercera fuente serían las fuentes orales o tradiciones, que pues consideran las tradiciones. El problema de las tradiciones, y que también es un problema dentro del análisis de la historia o del estudio de la historia, pues es que no se sabe de dónde viene, y entonces pues
como no se sabe de dónde viene, hay intervención de la sociedad, de la gente, y entonces es una historia compleja, ¿no? O es una herramienta compleja para el análisis de la historia, pero pues bueno, es útil, ¿no? Si alguien estuvo en esa situación, o se sabe una canción, por ejemplo, o un mito, un cuento, algo que represente la cosmovisión de la comunidad o de la sociedad que se está estudiando, pues da mucho para estudiar la historia. Ya saben, yo soy el Güero Carl y les mando un tremendo beso.